Aprendiendo a soltar. En lo profundo del bosque, donde los rayos del sol apenas alcanzan el suelo cubierto de hojas, un monje caminaba despacio, sintiendo cada paso como un latido de la tierra. La brisa movía suavemente las ramas, y con cada susurro del viento, parecía recordarle que todo en la vida es transitorio. Aprendiendo a soltar, murmuró, mientras observaba una hoja caer, girando lentamente hasta tocar el río. La sabiduría zen enseña que aferrarse a lo que ya no nos pertenece es como intentar retener agua con las manos, cuanto más la aprietas, más se escapa. Se sentó junto al río, cerró los ojos y respiró profundamente. Cada inhalación llevaba consigo recuerdos, preocupaciones, miedos y deseos. Cada exhalación los soltaba, uno por uno, como hojas llevadas por la corriente. En aquel instante comprendió que la verdadera paz mental no se encuentra acumulando experiencias o controlando resultados, sino aceptando el fluir constante de la vida. El monje pensó en aquellos momentos que aún le dolían, en las personas que ya no estaban y en las decisiones que no podía cambiar. Y, lentamente, con paciencia y mindfulness, permitió que cada pensamiento se disolviera en el aire, dejando espacio para la calma y la claridad. El río continuaba su curso, indiferente y sereno, recordándole que aprender a soltar no es un acto de debilidad, sino de profundo entendimiento. Cada soltar es un paso hacia la libertad interior, hacia un corazón ligero y abierto a la vida tal como es. El monje se levantó y continuó su camino por el bosque. Cada paso sobre la tierra húmeda le recordaba que la vida se sostiene en pequeños instantes, en detalles que a menudo pasamos por alto. Las piedras, los árboles, el canto de un pájaro, todo hablaba un lenguaje silencioso de aceptación y desapego. Se detuvo ante un viejo árbol cuya corteza estaba marcada por los años. Tocó su tronco y sintió como cada cicatriz contaba historias de tormentas pasadas, de ramas que cayeron y hojas que fueron arrastradas por el viento. En esa imagen encontró una lección: aferrarse al pasado es ignorar la fuerza de lo que permanece, y soltar no significa olvidar, sino reconocer la impermanencia de cada momento. Caminando más allá, llegó a un claro donde un pequeño estanque reflejaba el cielo. Al mirar su propio reflejo, vio sombras de miedo, ansiedad y resentimiento que lo habían acompañado durante años. Sin prisa, como quien observa una nube pasar, inhaló profundamente y exhaló, dejando que cada sombra se disolviera suavemente. Aprender a soltar, pensó, es como permitir que el agua siga su curso sin intentar retenerla. Es mirar dentro de uno mismo con honestidad y compasión, aceptando que la liberación interior no se obtiene imponiendo control, sino fluyendo con la vida. Cada pensamiento que soltaba abría espacio para la claridad, cada emoción liberada permitía que la paz interior se expandiera. El monje permaneció allí un tiempo, escuchando el murmullo del agua, sintiendo como el aire acariciaba su rostro y comprendiendo que el camino hacia la serenidad empieza con un solo paso, la decisión de dejar ir. Mientras caminaba hacia la cima de una colina cercana, el monje se encontró con un anciano sentado sobre una roca, mirando el horizonte. Su postura era tranquila, y en sus ojos brillaba la serenidad de quien ha aprendido a aceptar la vida tal como es. ¿Por qué estás tan pensativo, joven viajero?, preguntó el anciano con voz suave, como el susurro del viento entre los pinos. Estoy aprendiendo a soltar, respondió el monje, pero no siempre es fácil. Hay recuerdos que pesan, emociones que me atan y deseos que no sé cómo dejar ir. El anciano sonrió y señaló un árbol cercano, cuyas ramas se mecían suavemente con el viento. Observa ese árbol, dijo. Cada hoja que cae lo libera para recibir nuevas hojas en la primavera. Soltar no es perder, sino abrir espacio para que la vida continúe. Del mismo modo, dentro de ti hay espacio para la alegría, la claridad y la paz, pero primero debes permitir que lo viejo se vaya. El monje cerró los ojos y respiró lentamente. Sintió como cada palabra del anciano penetraba su interior, como la lluvia que humedece la tierra seca. Comprendió que el desapego no significa indiferencia, sino aceptación consciente, no es renunciar al amor o a la experiencia, sino abrazar la impermanencia y fluir con ella. Se quedó un tiempo junto al anciano, observando cómo las nubes se movían sobre la colina, cómo los pájaros volaban libres y cómo el río en la distancia continuaba su curso, sin esfuerzo ni prisa. Cada instante le recordaba que la verdadera libertad comienza cuando soltamos lo que nos impide avanzar, cuando dejamos que la vida siga su ritmo natural, sin resistencia. Y,
por primera vez en mucho tiempo, el monje sintió que su corazón se volvía ligero, que cada pensamiento soltaba era un paso más hacia la serenidad y la claridad interior. El monje se alejó del anciano y descendió hacia un pequeño valle donde el sol tocaba suavemente la hierba y los aromas del bosque llenaban el aire. Allí se sentó sobre una piedra lisa junto a un arroyo, cerró los ojos y respiró profundamente. Cada inhalación le traía el recuerdo de lo que debía soltar, pensamientos de culpa, miedos antiguos, expectativas que no podía controlar. Cada exhalación los liberaba lentamente, como hojas arrastradas por la corriente del arroyo. Con cada respiración sentía como su corazón se aligeraba, y como la tensión acumulada en su cuerpo se disolvía. Observó a su alrededor, los peces nadando tranquilos, los insectos moviéndose con precisión silenciosa, el reflejo del cielo en el agua. Comprendió que la naturaleza nunca se aferra, todo fluye, todo cambia, y aún así existe un orden sereno que lo sostiene todo. Aprender a soltar era aprender a alinearse con ese flujo, a aceptar sin resistencia lo que la vida presentaba. El monje abrió los ojos y notó como una brisa levantaba suavemente las hojas caídas, haciéndolas danzar sobre el agua. Comprendió que incluso los momentos de tristeza o pérdida pueden transformarse en danza y belleza si los dejamos ir sin aferrarnos. La meditación se convirtió en un acto de mindfulness profundo, donde cada pensamiento era observado, aceptado y liberado, y cada sensación sentida con plena atención. Por primera vez, percibió un espacio dentro de sí mismo que no estaba lleno de recuerdos o miedos, sino de paz, claridad y libertad. Entendió que el acto de soltar no es un destino, sino un camino continuo, donde cada instante es una oportunidad para practicar la aceptación consciente y la liberación interior. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo y articulación despierta, y continuó su caminata por el valle, llevando consigo la sensación de ligereza y serenidad, sabiendo que cada paso que daba era una práctica de desapego y amor propio. Mientras caminaba por un sendero cubierto de musgo, el monje recordó a personas que habían sido importantes en su vida, amigos, familiares, maestros y también aquellos que lo habían herido. Cada recuerdo despertaba una mezcla de gratitud y dolor. Se detuvo, cerró los ojos y respiró. Comprendió que aprender a soltar no significa abandonar el amor, sino reconocer cuando el apego se ha convertido en sufrimiento. Las personas vienen y van, igual que las estaciones, y resistirse a esa verdad solo genera más dolor. Con cada exhalación, permitió que los nombres, las imágenes y las emociones se disolvieran en el aire, como la niebla matinal que el sol desvanece suavemente. El monje se sentó bajo un árbol solitario y dejó que la brisa jugara con su cabello. Reflexionó sobre la necesidad de perdonar, no solo a los demás, sino también a sí mismo. Cada resentimiento sostenido era una cadena que lo ataba al pasado, cada perdón otorgado, una llave que abría la puerta hacia la libertad interior. En su mente, apareció una frase que el anciano le había dicho. Soltar no es perder, es abrir espacio para la vida que aún no ha llegado. Lo repitió lentamente, sintiendo como cada palabra resonaba en su pecho. Comprendió que la verdadera sabiduría zen no está en acumular enseñanzas ni experiencias, sino en aplicarlas con compasión y consciencia. Cada momento de soltar era un paso hacia la paz interior, un acto de amor hacia sí mismo y hacia los demás. Al levantarse, notó cómo la luz del atardecer doraba las hojas y los troncos del bosque. Sintió gratitud por el día, por la naturaleza que lo rodeaba y por la oportunidad de continuar su camino con un corazón más ligero, listo para recibir lo que la vida aún tenía para ofrecer. A medida que la noche se acercaba, el monje llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba suavemente un estanque quieto. Se sentó al borde del agua y observó su reflejo. Al principio vio solo su rostro tranquilo, pero al mirar más profundamente, aparecieron sus miedos, dudas y recuerdos dolorosos. Por un momento, sintió el impulso de apartar la mirada, de negar aquellas partes de sí mismo que le resultaban incómodas. Pero recordó las enseñanzas del anciano: soltar no es huir, sino enfrentar con compasión. Así que respiró profundamente y permitió que cada miedo se manifestara, observándolo sin juicio, con plena atención. El monje comprendió que dentro de cada sombra reside una enseñanza. Cada miedo contiene un mensaje sobre los límites del apego, cada duda revela la necesidad de aceptación, cada tristeza es un recordatorio de que todo es impermanente. Con cada respiración, dejó que la oscuridad interior se disolviera en la luz de la conciencia,
como la niebla que se evapora al amanecer. Aprendió que el desapego profundo incluye también a uno mismo, soltar la autoexigencia, soltar la necesidad de control, soltar la culpa y la autocrítica. Solo entonces se abre un espacio donde la paz interior puede florecer sin obstáculos. El reflejo en el agua comenzó a transformarse, ya no veía solo sombras, sino un equilibrio silencioso entre luz y oscuridad, aceptación y liberación. Comprendió que aprender a soltar es un camino que nunca termina, cada día ofrece nuevas oportunidades para practicar la paciencia, la compasión y el mindfulness. Se recostó sobre la hierba, mirando la luna reflejada en el estanque, y permitió que un sentimiento profundo de serenidad lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que soltar no era un esfuerzo, sino un estado natural, un fluir con la vida que lo llenaba de calma y claridad. Al amanecer, el monje se despertó con el canto de los pájaros y la luz suave que atravesaba las ramas. Caminó lentamente hacia un prado donde la neblina aún cubría la hierba, y cada gota de rocío brillaba como un pequeño cristal. El aire estaba fresco y puro, y su respiración se sincronizó con el ritmo del mundo que lo rodeaba. Se detuvo frente a un árbol viejo y robusto, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra y cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Colocó sus manos sobre la corteza y sintió la fuerza de la vida fluyendo a través de él. En ese instante comprendió que aprender a soltar también significa reconocer que somos parte de un todo, que nuestras preocupaciones, pérdidas y miedos forman parte del ciclo natural de la existencia. Se sentó en meditación, cerrando los ojos y dejando que cada pensamiento se disolviera como la niebla. Respiró profundamente y permitió que la sensación de ligereza y libertad se expandiera por todo su cuerpo. Cada inhalación llenaba su corazón de claridad, y cada exhalación liberaba lo que ya no le servía. La brisa acariciaba su rostro, las hojas danzaban suavemente y los pájaros volaban libres sobre el prado. Sintió gratitud por cada experiencia vivida, por cada pérdida que lo enseñó a soltar y por cada alegría que le recordó la belleza del presente. Comprendió que el camino del desapego no tiene fin, y que cada día es una oportunidad para practicar la aceptación, la compasión y el mindfulness. Por un momento, simplemente fue. Sin pasado, sin futuro, sin necesidad de controlar nada. Solo el presente, la respiración y el fluir de la vida. Allí, en el silencio del prado, el monje entendió que soltar es un acto de amor profundo, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la vida misma. El sol comenzó a elevarse, bañando el prado con una luz cálida y dorada. El monje se levantó, sintiendo como cada músculo y cada pensamiento estaban en armonía con el mundo que lo rodeaba. Miró a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, percibió la vida con un corazón ligero y abierto. Comprendió que aprender a soltar no es un acto puntual, sino un camino continuo, donde cada experiencia, cada emoción y cada encuentro son oportunidades para practicar la aceptación consciente. Cada pérdida, cada miedo y cada apego liberado se convertían en semillas de paz interior y sabiduría profunda. Mientras caminaba lentamente hacia el bosque, el río seguía su curso, los pájaros cantaban y la brisa movía las hojas. Todo continuaba, indiferente y perfecto en su flujo natural. Y él, como parte de ese flujo, entendió que la libertad interior no se encuentra en retener, sino en soltar, en confiar, en vivir con plena atención y amor hacia el presente. Se detuvo un instante, cerró los ojos y respiró profundamente. Cada inhalación le llenaba de claridad, y cada exhalación lo liberaba de lo que ya no le servía. La paz que sintió era silenciosa, profunda y duradera. Una paz que no dependía de circunstancias externas, sino de la decisión consciente de soltar, de fluir y de vivir en armonía con la vida. Y así, el monje continuó su camino, dejando atrás lo que debía dejar atrás, abrazando lo que estaba frente a él y caminando con la serenidad de quien ha aprendido que soltar es la puerta hacia la verdadera libertad y la plenitud del corazón.